¿Alguna vez has tenido un gasto inesperado que te ha puesto en dificultades? Si la respuesta es sí y no tienes un fondo para emergencias, este video te salvará la vida para todas las próximas veces que tengas gastos inesperados. En este video te explicaré qué es un fondo de emergencia, cómo crearlo, dónde poner el dinero una vez que hayas creado tu fondo de emergencia, para qué sirve. Y obviamente al final de todo esto podrás estar tranquilo y sereno porque tendrás tu cuenta de emergencias. Ya he hablado de esto aquí en el canal, pero como hace un tiempo que no lo menciono, no hago videos de este tipo. Y hay muchos nuevos suscriptores. Decidí hacer una versión actualizada de este tema, que en mi opinión es el más importante para tener estabilidad financiera. Antes de comenzar, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deseas aprender a administrar tu dinero. Y luego comenzamos precisamente con cómo crear un fondo de emergencia. Primero, ¿por qué es importante y diría también vital tener un fondo de emergencia? Porque la vida está llena de imprevistos, de cosas que no podemos prever, de cosas que llegan de repente. Y tener dinero a un lado para enfrentar estas emergencias se convierte realmente en esa cosa que puede marcar la diferencia entre vivir haciendo sacrificios constantemente y vivir tranquilo. Entonces, si quieres vivir tranquilo, ¿cuál es tu prioridad? Lo más importante de todo es crear un fondo de emergencia que sirva para todo lo que es el refrigerador que se rompe, el lavavajillas que se rompe, el auto que se rompe. Cuidado, no estamos hablando en cuanto al auto de mantenimientos ordinarios, porque sabemos que existen. Sabemos que al menos un corte al año debe hacerse. Sabemos que los neumáticos deben cambiarse. Así que todas estas son cosas que podemos prever. Pero luego están los imprevistos, esas cosas que se rompen de repente y que no podemos saber cuándo ocurren. Tener este fondo es importante porque te permite no pedir préstamos, te permite no tener que ir a amigos o familiares a pedir dinero, pero sobre todo te permite enfrentar incluso tiempos difíciles, sin dificultades o al menos teniendo el trasero cubierto. Hablemos un poco a ras de suelo. El punto es que un fondo de emergencia, sin embargo, no solo sirve para esto, sino que también es útil en otras situaciones. ¿Cómo podría ser el cambiar de trabajo? Conozco a muchas personas que no cambian de trabajo a pesar de que no se sienten cómodas en su lugar de trabajo, porque tienen una hipoteca que pagar y al no tener dinero ahorrado no pueden tomar una decisión como cambiar de trabajo. Pero esto muchas veces también podría ser el deseo de querer trasladarse. Muchas personas no pueden hacerlo porque no tienen dinero ahorrado o incluso cuando quieren separarse de su esposo o esposa. Desafortunadamente conozco personas que no lo hacen porque no tienen dinero ahorrado. Tienen una hipoteca, tienen préstamos, tienen gastos y en consecuencia están atrapados en una situación en la que no son felices porque no tienen dinero ahorrado. Por lo tanto, tener un fondo para emergencias realmente hace la diferencia. Pero ¿cuánto debo ahorrar? ¿Cuándo? ¿Cuán grande debe ser este fondo de emergencia? Muchas veces me lo escriben en los comentarios o en privado en Instagram, por favor. Si no me siguen en Instagram, vayan a hacerlo. No hay una cifra que pueda ser adecuada para todos, pero el fondo de emergencia debe cubrir de 3 a 6 meses de gastos. Sé que quienes son antiguos en el canal ya saben estas cosas, pero incluso para ustedes un repaso siempre es bueno. Incluso porque si conocen las cosas, pero aún no las han puesto en práctica, chicos, la cosa no sirve. Aquí la teoría sin la práctica no sirve para nada. Por lo tanto, deben tener de 3 a 6 meses de gastos a un lado. Como siempre digo, precisamente porque si llega un periodo difícil en el que pierdo el trabajo, tengo tiempo para encontrar otro trabajo sin tener dificultades. Aún puedo pagar todas las cosas esenciales que debo pagar: hipoteca, alquiler, compras, facturas y demás. Cuidado, en el canal siempre les he hablado de entre 3 a 6 meses de gastos. Sin embargo, el punto es una pequeña actualización, porque yo también evoluciono, conozco cosas nuevas y reflexiono sobre muchas cosas. Deben ser los gastos esenciales, por lo tanto de los gastos debemos quitar obviamente los opcionales, la diversión, todo lo que no es vital, que no es necesario, que no es una necesidad.
Porque obviamente si me ocurre perder el trabajo y no tengo ingresos en ese momento, no es que voy a divertirme, a comer fuera, voy de vacaciones o hago otra cosa, sino que voy a limitar mis gastos solo a lo que es realmente esencial. Entonces este es el periodo de tiempo que debe cubrir. Luego están aquellos que se sienten más tranquilos con 12 meses de gastos a un lado y aquellos que incluso con 3 quizás es un poco más propenso al riesgo, digamos, y está tranquilo incluso con 3, pero bueno, digamos que lo ideal es tener 6 meses de gastos esenciales a un lado. Pero ¿cómo puedo crear un fondo para emergencias? Bueno, en primer lugar, debes hacer un presupuesto. Amigo, sobre este martillo lo he mencionado como un loco en el canal incontables veces. Pero debes tener un presupuesto anual, porque si no sabes precisamente cuáles son tus gastos mensuales, ¿cómo puedes calcular cuán grande debe ser tu fondo para emergencias? No puedes hacerlo. Entonces, el primer paso es crear un presupuesto. El segundo paso es establecer un objetivo. Como te dije hace un momento, el fondo para imprevistos debe cubrir de 3 a 6 meses de gastos. ¿En cuánto tiempo quieres alcanzarlo? Esto, obviamente, después de haber hecho un presupuesto, puedes hacer una estimación de cuándo puedes alcanzar este objetivo. El tercer paso es comenzar a ahorrar constantemente cada mes, precisamente para ir creando mes tras mes este fondo para emergencias. ¿Por qué no tienes que crearlo en un mes o en una semana o de la noche a la mañana? Pero se necesita un tiempo determinado precisamente para llegar a crear este fondo de emergencias. Como siempre digo, al menos el 10% de tus ingresos debe destinarse a la creación del fondo para emergencias. Si aún no lo tienes, si ya lo tienes, luego puedes hacer también otras cosas. Pero al principio, la prioridad es realmente crear este fondo. ¿Cómo puedo saber? Del 10% y todo lo demás viene del presupuesto. Si tienes un presupuesto bien hecho, puedes ahorrar el 10% para poner en el fondo de emergencias. Cuarto paso, guarda este dinero en una cuenta separada de tu cuenta personal, donde recibes tu salario y pagas la hipoteca, el alquiler, tienes el banco para pagar los gastos, donde llegan las facturas y todo lo demás. Porque debemos tener muy claro cuál es el dinero destinado a las emergencias y cuál es el destinado a los gastos diarios. Además, chicos, si quieren saber todo esto, cómo hacerlo paso a paso, menciono esto en mi curso de video, cuyo enlace está en la descripción de este video. Entonces la siguiente pregunta es, ¿dónde debo guardar este dinero? Este es un paso fundamental, porque chicos, necesitamos tener una cuenta aparte. 1, por una cuestión de organización. 2, por una cuestión de claridad. Como decía hace un momento, debes tener muy claro qué dinero puedes usar para divertirte y qué dinero debes usar cuando se te rompe el coche. Esto también porque si eres una persona que tiende a gastar, que nunca ha ahorrado en su vida, que no tiene conciencia de su propio dinero, de cómo lo gasta, de cuánto puede gastar, es fundamental. Es decir, ese dinero no debes verlo porque si no te lo gastas. ¿Y quién de ustedes ha intentado hacerlo? Tal vez manteniendo el dinero en la cuenta principal, o quien lo ha hecho guardándolo en la alcancía y luego la ha roto. Después de ni siquiera una semana, ¿sabe de lo que hablo? Si eres una persona precisamente que tiene tendencia a gastar ese dinero, no debes verlo. Y deben estar en una cuenta aparte y también deben ser de difícil acceso. Ok, porque empiezas a crear tu propio fondo para imprevistos y te ronda la idea. Una noche tienes ganas de salir a cenar, ya no tienes más dinero en la cuenta, lo tomas de ahí, esto no está bien. Por eso es mejor no tener el banco de esa cuenta. Al mismo tiempo, sin embargo, este dinero también debe ser de fácil acceso en el momento en que lo necesito. Entonces debo poder desbloquearlos en el transcurso de 2-3 días. Porque si se me rompe el coche y lo llevo al mecánico, tal vez tarda precisamente 2 o 3 días en arreglarlo. Debo poder tener el dinero para pagar precisamente al mecánico. El fondo de emergencia. Aquí debemos hacer una aclaración grande y clara, porque también debemos entender cuáles son las emergencias. Al inicio di algunas indicaciones, pero quiero enfatizar el hecho de que las emergencias son todo lo que necesitamos, de lo que no podemos prescindir. Así que
No estamos hablando de vacaciones, no estamos hablando de autos, no estamos hablando de cosas que no son vitales, cosas que no son importantes. Las emergencias son todo lo que no podemos prever, que llega de repente y que precisamente nos pone en dificultades. Entonces, chicos, no es que tengan que ahorrar dinero, comiencen a ahorrar dinero y luego precisamente salir a cenar, hacer un regalo, darte un capricho, comprar algo que quizás ya tienes, pero ha salido el modelo más bonito y por lo tanto quieres comprarlo. Es decir, como un televisor, un teléfono móvil o cualquier otra cosa. Chicos, esto requiere disciplina. Sé que al principio a alguien le puede parecer que se está privando de algo, renunciando a la diversión, sintiendo una falta o haciendo sacrificios. Pero chicos, lo que siempre digo es, ¿cómo se sienten cuando precisamente se les descompone el coche? No tienen dinero y no pueden dormir por la noche, no están tranquilos, no saben qué hacer porque no tienen este dinero. Es decir, si realmente quieres estar tranquilo desde el punto de vista económico, tener algo de dinero a un lado, tener un fondo para emergencias es lo más importante que hay. Lamentablemente, chicos, recientemente hice un video donde fui a preguntar a las personas precisamente si invierten, si están interesados en finanzas personales. Y muchas personas me dijeron que no están interesadas. No ven la razón para hacerlo, nunca lo han hecho. No les importa en absoluto. Es decir, chicos, ser ignorantes desde el punto de vista financiero es solo una desventaja, es decir, te lleva a vivir en dificultades. Y te lo dice una persona que ha pasado por eso, que ahora ha logrado revertir su situación y que por lo tanto puede decirte cómo era antes y cómo es ahora. Y tener algo de dinero ahorrado, puedo garantizarles que es mucho mejor. Es decir, renunciar a una cena fuera para tener algo de dinero ahorrado y poder pagar en efectivo de manera tranquila. Una lavavajillas nueva, porque no, si se rompe la vieja no tiene precio. Es decir, para mí es mucho más importante que una salida a cenar, que un regalo o cualquier otra cosa. Por eso, crear un fondo de emergencia no es solo una estrategia financiera, sino una protección para su vida cotidiana. Entonces, si para ustedes es importante estar tranquilos, crear un fondo para emergencias debe ser su primer objetivo. Obviamente, si tienen alguna pregunta, escríbanme aquí abajo en los comentarios, les responderé con mucho gusto, porque es un tema que me importa mucho.